Hola amigos, sean todos bienvenidos a este canal de filosofía, psicología, cristianismo. Bienvenidos. Bueno, el tema que quiero contarles el día de hoy para mí es muy importante. Bueno, creo que no debería tener vergüenza de lo que voy a contar, pero realmente mi juventud no fue tan buena que digamos. Y quiero con esto, en cierta forma, sí, dicen que el psicólogo no aconseja, pero en cierta forma sí creo que debería aconsejar a los jóvenes para que no pasen las situaciones de uno y muchas situaciones más. Soy psicólogo clínico y debo confesar que todo lo que me ha acontecido en la vida ha sido mucho desastre, una especie como de, uno andaba en un laberinto de espejos, manipulado por el ego, por la ignorancia, por el miedo, un miedo que me inundaba desde la niñez y que muchas de las situaciones que yo he vivido las han vivido muchos pacientes y yo con los conocimientos que tengo hoy en día en filosofía, psicología, cristianismo, entonces he procurado sacar adelante a mis pacientes y bueno, aquí va. Comenzaré de que en mi niñez vengo de un hogar disfuncional. Hoy en día ya no es disfuncional como antes, pero en mi niñez fue muy trágico. Vengo de una sociedad sumamente alcohólica, sumamente machista. Recuerdo que en mi niñez, los fines de semana se escuchaba muchas mujeres por ahí llorar, gritar, sus esposos les golpeaban mucho. Y los domingos, lunes, que ya se tranquilizaba la cuestión, la gente iba a misa, y los domingos ya empezaban las labores. Las mujeres tenían los ojos hecho papas, como decimos aquí, ¿no? Les golpeaban sus esposos. Y así crecí en un mundo crecí en un mundo donde el hombre literal era el que provocaba los traumas de mi infancia. Conozco muchas adultas mayores que agradecen que sus esposos se han muerto, son felices desde el día que murieron los esposos. Literal, psicópatas o narcisistas muy pesados. Quizás no eran psicópatas, sino tenían narcisismo y se fue complicando por el tema del alcoholismo. Y una paciente que me comentaba que su esposo le prendió fuego, le botó gasolina y le prendió fuego. Otra paciente que estaba recogiendo agua del río y que el esposo se le fue encima y le intentó ahogar. Y que ella pudo detenerle porque le dio una pedrada en la cabeza. Difícil. Y casos así, hay en cantidad hasta el día de hoy. Bueno, ya no hay tanto esa violencia física, pero se conserva mucho el tema del engaño, la infidelidad, etcétera. Entonces, vengo de una sociedad así. Y ahora, ¿cómo es que restablezco mi vida? Bueno, a su vez, tuve TLP, trastorno límite de la personalidad. No sé si conservo algún rasgo todavía, debe ser, pero de todas maneras, creo que muchos aprendizajes he tenido y eso les quiero comentar a las personas que tienen TLP, a las personas alcohólicas, a la juventud y en realidad el no buscar el conocimiento y la sabiduría, eso nos va a llevar a una vida de sombras. Hay personas, claro, que son sanas ya desde de nacimiento, ¿no? Al apóstol Pablo le preguntaron acerca de estas personas que son buenas ya de por sí, ¿no? Le preguntaron, ¿y qué pasa con los gentiles? Hablando de los no creyentes. Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, está en el libro de los Romanos, de cree que las personas que funcionan con su consciente, que no hacen daño, que viven bajo su conciencia, es porque Dios ya escribió su ley en su corazón. Así. Entonces, pero no todos tuvimos esa suerte, pues, de nacer con ese don de tener la ley de Dios inscrita en el corazón de uno. Pero a la final, tuve la dicha de en el camino irme encontrando con personas que me hablaron de Dios. Que yo resueltamente puedo confesar que eso fue una de las cosas más maravillosas que me pudo pasar en la vida para poder salir del TLP. Porque cuando uno iba a misa, posteriormente, donde los pastores, y uno les veía a los curas, todavía a los pastores,
dentro de la iglesia evangélica, por ejemplo, protestantes, les escucha hablar de esos mensajes muy poderosos, leen la Biblia, abren la Biblia y te leen un versículo y ese versículo te da una explicación más amplia en la vida real. Entonces, eso a uno le abre los circuitos de la mente, definitivamente, y hay este libro, por ejemplo, habla sobre eso, de que los mensajes bíblicos tienen un impacto poderoso en el cerebro, muy poderoso. Ahora, la otra parte científica, vamos a hablar de la parte científica. Cuando estudiaba ya psicología, era la época cuando ya como que comienzo a madurar. Tenía 31 años y cuando entro a la universidad. Antes no lo podía hacer porque vivía un mundo de fantasía, alcoholismo. Al final comencé a consumir drogas. Gracias a Dios no estuve muy involucrado en eso, pero a su vez también visité los cabarets aproximadamente un año, en donde perdí mucho dinero. Me hice daño a mí mismo, ¿no? Y, y no podía mantener una relación sentimental estable. Pero a los 31 años en adelante empiezo a preguntarme por qué mi vida está así. Dos respuestas rápidas: miedo y ego. Es decir, un miedo histérico que no me dejaba, yo no podía vivir solo, tenía que estar siempre acompañado con una pareja y mi sexualidad desordenada, no podía mantener una relación sentimental estable. Bueno, no me considero en tanto mujeriego, sino yo lo que era, terminaba una relación sentimental para comenzar otra enseguida, y con lo cual también causaba daño. Tengo una herida por acá, voy a tratar de, no sé si se ve todavía, hace muchos años, intenté cortarme las venas. Papá migró a los Estados Unidos y nos dejó, claro, un gran vacío. Esa es la realidad latinoamericana, ¿no? La migración a los Estados Unidos, España, a otros países para dar un mejor porvenir a los hijos. Ahora bien, todas estas situaciones de mucha impulsividad, de hiperactividad, de estar de un lado a otro, de no querer estar un fin de semana con la familia, de por sí ningún día mismo, ya yo sentía de que yo estaba perdiendo sensibilidad, me estaba volviendo algo así como psicópata, sería. O sea, no me interesaban las cosas de familia, las reuniones familiares, no me interesaban las cosas que ahora me interesan más, porque eso es distinto a mi vida ahora, que ahora me encanta estar dentro de mi casa con mi familia, mis hijas, verles seguido a mis padres, a mi hermana. Y bueno, a esto de los 31 años comienzo yo a preguntarme por qué todas estas situaciones, por qué mi vida se vuelve un caos. Es una tormenta de pensamientos, de emociones, conductas inmaduras, perder dinero, préstamos, eh, muy mano abierta con el vicio, con los amigos, y muchas de las veces terminaba acostado en una calle, en una vereda, en una plaza, borracho. Eh, Esto yo les comento porque es algo que pasa a mucha gente. Me criaron quizás de una manera muy asimétrica. A las mujeres de aquí en mi tierra les crían de una manera responsable, sanas, y ellas cumplen mucho sus objetivos de la vida. Aunque parezca contradictorio, los privilegios con los que crecemos los hombres son totalmente dañinos. Nada que ver, nada que ver. Eso no funciona. La sobreprotección, ese supuesto privilegio, no funciona. Eso nos da la idea de que las cosas son fáciles en la vida. Y no es fácil. La vida no es fácil. La naturaleza, la sociedad, hay que tener fortaleza para poder trascender. Eso me llevó a escribir mi libro, Una vacuna para la familia y la sociedad, donde trato yo estos temas que realmente me trastocaron la vida. Muchos años, yo diría que unos 10 a 15 años de pérdidas económicas, de tiempo, salud. Hoy en día tengo unos males de salud.
mi columna vertebral, por tema de también de la vida que llevé. ¿Sí? A ver, a los 31 años entro a la universidad y comienzo yo a ver que la vida es distinta. Veo a mis profesores, estudiantes menores a mí, que tenían un comportamiento más maduro. Claro, había también los inmaduros y yo estaba más bien mi comportamiento era como un muchacho de 19, 20 años, yo de 31. Pero a su vez me iba interesando más el tema de mi carrera, el psicoanálisis, por ejemplo, que explicaba mucho lo que me sucedió en mi niñez, y posteriormente el resto el humanismo, teorías, lo que llamamos el cognitivo conductual, el conductismo, etc. Bueno, no es tema de este video. Entonces, empiezo a darle forma a mi vida con la guía de la psicología, porque ante todo la psicología lo que trata es de darle un orden a los pensamientos, para que uno tenga la capacidad de análisis de los pensamientos a nivel ya intelectual, cognitivo, para que uno pueda ir separando, ir estructurando el mapa mental, digamos, los mapas de la personalidad, e ir comprendiendo qué es lo que me sucedió en la niñez, en la adolescencia, y etcétera. Y qué es lo que les pasó a mis antepasados, y por esa razón no guardar rencor. Por lo cual, pues obviamente no pudiera yo tener este momento rencor a mi padre, porque él también viene de una situación muy difícil. La sociedad de aquí es todavía muy difícil, muy horrible, muchas cosas. Obviamente no me voy a victimizar, no, porque también la vida tiene cosas maravillosas. Pero en esta parte de la historia de mi tierra, venimos de una sociedad donde los indígenas, los primeros habitantes, eran alcohólicos, de una cultura conquistadora española, alcohólica. Se juntan estas dos culturas que degustan del vino y de la chicha, y voilà, nuestra cultura. Ahora, vamos analizando esta parte, porque al ser un TLP, mi vida ya había posiblemente una estructura, puedo decir, genética, ¿sí? Porque nuestra predisposición, me doy cuenta porque trabajo en esto ya varios años, más de 10 años, y me doy cuenta que tendría que ver esto, una predisposición ya genética, claro. Ahora, pero la otra parte es que los aprendizajes narcisistas, egocéntricos, miedosos, prejuicios, todo eso se acumula y da unos aprendizajes muy equivocados en la niñez. Porque casi puedo decir que aquí en nuestro país, aquí en Ecuador, y no debe ser diferente, obviamente Colombia conozco mucho por el tema de que mi esposa es de allá, y he tenido pacientes venezolanos, peruanos, conozco las realidades de estos países profundamente, y no son diferentes, ¿no? a nuestra realidad, y el sufrimiento es muy extenso. Problemas económicos, problemas en el matrimonio, divorcios, los mujeriegos, mujeres también que tienen mucho ego, y que se disocian, y aquí en nuestro contexto hay mucha prostitución, venta libre de drogas, muchos fenómenos antropológicos, psicológicos, que están muy enraizados, y que estamos a muchos años de poder llegar a otro nivel de cultura, como me comentan que es la cultura europea, por ejemplo, donde hay más orden en las sociedades. No perfectas, pero hay más orden en las sociedades. Porque, por ejemplo, el índice de criminalidad en nuestro país es altísimo. Ahora en el 2025, hay un espectro narcisista en ciertas ciudades, y hay más criminalidad, y se está extendiendo, ¿no? Ahora, este tema del TLP, del trastorno límite de la personalidad, se forja a través de esos malos aprendizajes en la niñez, de padres violentos, de padres
invalidantes, no sirves para nada. Por ejemplo, aquí en Ecuador tenemos una palabra que es general, para esto se llama, le decimos, bueno, creo que proviene del quichua, el manavale, o sea, no sirves para nada. Y esto es una palabra que ha entrado mucho en el psiquismo de las personas de esta comunidad y que nos ha dado baja autoestima. Y estos sistemas invalidantes, prejuicios, poco amor, poca ciencia, hombres que se van con otras mujeres dejando a los hijos, los casos terribles que se cuentan, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos, acá mismo en mi terapia, casos, casos muy, muy de no creer, que uno dice, realmente complicado, sí, y da la impresión de que el TLP es más amplio a nivel mundial que cualquier otro trastorno. Por otro lado, tenemos la sobreprotección. Es otro sistema que influye en el TLP porque debilita el psiquismo de las personas, de los hijos, definitivamente. Ahora, ¿cómo voy saliendo de todo este sistema? Ahora, la terapia dialéctico-conductual, por ejemplo, nos da unas luces muy importantes, muy ordenadas sobre cómo dar la terapia. Como yo fui un TLP, entonces, o tuve TLP, intento reorganizar mi psiquismo, me pongo a analizar muy profundamente. He practicado mindfulness, el cristianismo, la lectura de la Biblia, muchos libros de sabiduría, comprender bien el ego, el miedo, y todo eso ayuda para que las personas vayan transformando sus vidas. Ahora me dirán, quizás hay gente no muy creyente, otros no creyentes. Por ahí hay un canal de un youtuber muy famoso que decía que, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos es una religión, que más la gente se humilla y todo. No. A ver, Alcohólicos Anónimos lo que hace es desmontar el narcisismo, definitivamente. Y el que está con el ego muy elevado, pues se le baja el ego, se le descarga el ego. Y esas personas son las que aprenden y empieza un camino de compensación muy adecuado para su vida. Maduran, digamos, porque ya no tienen esa piedra gigante que no les dejaba avanzar, llamada ego narcisismo. Ahora, el TLP, entrando ya en materia de TLP mismo, el control de los impulsos puede ir madurando. La alta reactividad va aumentando, o sea, se puede uno mismo autorregular, uno aprende a quedarse quieto, como decimos en una palabra muy coloquial, a rebobinar los pensamientos y tener conductas más adecuadas, a no dejarse llevar por las situaciones difíciles de la vida y poder sobrellevarlas de mejor manera, perdonar a nuestros padres, abuelos, etcétera, solo con el conocimiento. El TLP se me cura entre unos 5 años aproximadamente. Sí, unos 5 años creo yo que es mi proceso de cura de TLP porque estaba estudiando psicología. Por eso creo que es importantísimo ir al psicólogo. También porque te ayuda a reestructurar de una manera muy responsable, digamos por una teoría de la psicología muy importante que nos dice que nosotros tenemos un niño impulsivo, tenemos un anciano moral y un adulto en el centro. El niño es los impulsos, el viejo es la moral y nosotros somos los adultos. Entonces, ir a terapia implica conversar con ese adulto, con otro adulto, con un psicólogo que suponemos que tiene sabiduría, suponemos que es una persona madura y que te va a ayudar a comprender los males que tienes en la mente, en el alma. Es el médico del alma, como decía Eric Fromm. Ahora, más allá de todo esto, de este proceso de madurez, también debe entrar el proceso de madurez de la familia para el TLP. Si no, se pierde todo. Sí, entonces la familia TLP
del TLP tiene que entrar también a terapia y mucha gente no le quiere comprender quizás a una esposa que fue infiel o una mujer que cometió errores por su TLP y la familia no le entiende, el esposo, la familia política, la propia familia de casa no le quieren comprender que ella tiene un trastorno mental, un trastorno de la personalidad propiamente, que los trastornos mentales son otros. Bueno, el TLP es tan criticado socialmente que se le señala con el dedo. Una mujer, por ejemplo, a la mujer socialmente hablando que tiene TLP es más proclive al juzgamiento, al que se le señale con el dedo, porque aquí hay una palabra injusta que se oye en el argot popular, es por ejemplo la loca del barrio. Le dice, porque es promiscua, porque está con los hombres bebiendo, consume drogas, se quiere cortar las venas, se siente llorar, siente que va a llorar por todo, por la soledad y que nadie le quiere, y se mete con narcisistas en su vida sentimental. Entonces, estas mujeres con trastorno límite de la personalidad son señaladas. El hombre no tanto, es un poco más difícil distinguir a un hombre con TLP porque socialmente no está tan mal visto, es el inmaduro y se le pasa muchas de las veces por alto por la familia, a veces incluso por el mismo cónyuge, la esposa le pasa por alto muchas cosas, pero como en la modernidad las mujeres ya no están para aguantar los maltratos, las infidelidades de un hombre inmaduro, entonces, como ellas, aquí en mi sociedad por lo menos trabajan, estudian, tienen sus carros, sus casas, sus departamentos, van al gimnasio, una buena parte de la población. Sí, entonces las mujeres acá son más independientes porque son más proclives bueno, vienen de un mejor sistema de crianza, se les cuida un poco más desde la niñez, se les enseña que tienen que aprender a hacer las cosas, decimos acá, que la limpieza, que los quehaceres, se le cuida que no salga de noche, se le tiene más cuidado en ese sentido a la mujer de mi sociedad. Y el hombre lo contrario. Entonces, cuando el hombre cae en esta trampa de la sobreprotección, llega a ser un infeliz, desperdicia muchos años de su vida y lo cual no es negocio para ningún hombre. Definitivamente el gastarse un dinero en un cabaret, en una java de cervezas, en una caja de cervezas, como dicen en otros lados, en un tequila, en un ron, en un vodka, en un whisky, en una droga, no es negocio. Eso hace que el hombre pobre de Latinoamérica se haga más pobre y se neurotiza, se frustra, va a vivir el resto de su vida lamentándose los años perdidos, ¿sí? Como algo que me pasó. Claro, y al momento que uno se cura del trastorno límite de la personalidad, pues uno ya se fija metas en la vida que debes hacer con tu terapeuta, anotar. Nosotros los terapeutas llevamos registros diarios con nuestros pacientes y vamos planteándonos de pequeñas metas a grandes metas, escalonando. Y vamos madurando porque nuestro cerebro va generando conexiones sinápticas, neuronales, y dentro de esas nuevas conexiones neuronales hay nuevos aprendizajes y el cerebro se vuelve más competente para la vida. Sé que de casos que TLP más graves que el que yo tuve, se recuperaron y hay otros que sucumben. Para la ciencia todavía hay ciertos huecos, cierto misterio, por los cuales las personas terminan sus últimos días jóvenes con el TLP. Ya sea se quitan la vida o con el alcoholismo, la drogodependencia, con exceso de neurosis. Y así hay personas que saldrán, personas que no saldrán. Pero por experiencia propia en el grado moderado, creo que
como soy psicólogo clínico, deduzco que yo tuve un nivel entre moderado, no leve, no grave, no profundo. Parece que lo mío estaba entre lo moderado porque tenía mis valores, pero pude salir. Sí, y gran parte de mis pacientes también pueden salir porque tienen situaciones de vida, digamos, tienen valores, ¿no? Entonces, cultivar esos valores es fundamental para la terapia también. Despertar esos valores que tenemos los seres humanos, volvernos más empáticos, aprender misericordia, que es lo que los mensajes de la Biblia, pues, o sea, imagínense que estamos desde la niñez hasta la adolescencia, adultez, escuchando los mensajes, año corrido, muchos años, de, por ejemplo, cuando Jesús le dice a Dios cuando está crucificado: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y claro, pues, o sea, esos mensajes entran en el psiquismo. Y claro, si es que alguien me hizo daño, esa persona posiblemente no sabía lo que hacía. Entonces le digo a Dios: perdónale porque no sabía lo que estaba haciendo. Ahora que yo estoy, digamos, modestamente, no es falsa humildad, sino modestamente, puedo decir que es, uno está con un poco más de claridad en la vida, con un poco más de luz, y hace que nosotros, no, yo me voy a distinguir del narcisista egocéntrico, las personas que me hicieron daño, y acá estoy yo con un poco más de luz. No me hace superior a nadie, que esa es otra parte del trabajo. Simplemente estoy en otra dimensión de mi vida, en la cual me estoy iluminando para el que quiera seguir mi luz, que esa es la idea, ¿no?, de bíblica también, que dice que seamos luz en la vida, que seamos sal de la tierra, que seamos el faro para otras personas. Sí, eso en cuanto al valor que yo doy al cristianismo, que quizás muchos psicólogos están en contra, que no hay cómo mezclarle, pero a mí me funcionó y funcionado a muchísimas personas en el mundo, el tema de cultivarse dentro de los valores espirituales, dentro de la religión que a ti te guste. Yo admiro mucho en mi ciudad a unos dos curas, no soy católico, pero yo admiro mucho a unos dos católicos y sacerdotes impresionantes, de una sabiduría inmensa, también a uno que otro protestante que son pastores religiosos. También los admiro mucho porque en ellos no está presente el narcisismo. Independientemente de la religión, debemos saber que en el Sanedrín, que es del pueblo de Dios, había narcisismo. Y no somos la excepción. En ninguna religión, digamos, en todas las religiones hay narcisismo. Cuando la religión o la espiritualidad, el mensaje que te dan, te quita el ego, ese es, ahí está. O quizás esa es la religión adecuada en la que estás, pero no le has comprendido bien el mensaje. El tema de la psicología: ordenar las ideas con tu terapeuta, anotar, ir comprendiendo compromisos de no hacerte daño, de seguir adelante de la mano de tu terapeuta. También poner de tu parte, poner tu colaboración en tu mismo proceso, que te va a hacer maravillas en la vida. Va a ser un proceso de crecimiento fenomenal. Obviamente tienes que buscar un terapeuta que conozca, ¿no?, de este tema del trastorno límite de la personalidad, que se parece mucho a la inmadurez social mismo. Digamos que el TLP solo es son casos más empeorados de la inmadurez del ser humano, ¿no? No estamos, por eso se llama limítrofe, porque no estamos ni en la normalidad, ni tampoco estamos en la zona esquizofrénica, digamos, psicótica. Estamos como que en el medio, como es nuestra sociedad. Es una sociedad muy polarizada, muy dividida, políticamente, religiosamente, etc. A ver, y aquí cabe decirse que la psicología tiene su valor, la espiritualidad tiene su valor, la lectura bíblica, esa introspección, esa meditación profunda, esa necesidad de cambio en la vida. Hoy nomás me llamó un señor de
me parece que es de Canadá, para contratar mis servicios, y me decía un mensaje que quiere saber si es que él es narcisista porque siente que sí, y yo creería que este es un candidato para dejar el narcisismo porque admite su narcisismo. Paciente que llega a la consulta y cae en cuenta de que es un narcisista, ególatra, y que esto le está haciendo daño a él y a su familia, lo más probable es que sí cambie porque ha reconocido, sabe que algo mal está por ahí en su mente. De ahí las otras opciones que tenemos, lo que es el mindfulness, esa meditación, esos ejercicios de respiración, de control de la mente, de introspección, de ese momento de profundo conocimiento interno. Aparte de eso, el deporte fundamental es que, a ver, al que no le gusta el deporte le voy a decir lo siguiente. Que a mí yo no soy deportista, no me gusta, pero hago deporte. El asunto está en que el ser humano, para poder llegar en esta parte de la historia, desde que éramos un microorganismo hasta la fecha, necesitamos del movimiento. Nuestros antepasados, por ejemplo, para tomar agua, al río, al pozo, para construir su casa, ellos mismos cargar los ladrillos, para transportarse kilómetros caminando en sus mulas, cargando alforjas, bultos. Más o menos esto pasa hasta el siglo XIX, cuando comienza la industrialización del mundo. Se crea el auto, después las refrigeradoras, las licuadoras y todo eso, y el cuerpo se vuelve ocioso. Entonces, los problemas psicológicos, digamos, la ansiedad, la depresión, la falta de control del estrés, también es por falta de ejercicio físico. Las probabilidades de que una persona que tiene una mala alimentación, KFC, comida chatarra, dulces, eso le va a empeorar los cuadros de ansiedad. O sea, es que como somos un solo cuerpo, mente, emociones y cuerpo están conectados, entonces las posibilidades de cura son más amplias si es que realizas ejercicio físico, si es que eres un TLP o tienes cualquier problema psicológico de depresión, de ansiedad, de tristeza, de estrés crónico, pérdida de interés por la vida, etc. Entonces, estos conocimientos, si me quieren hacer preguntas, adelante, de cómo superar su TLP, sus problemas de ansiedad. Bueno, ahora ya hay canales de YouTube, tenemos en el TikTok, en el Facebook, mucha información, pero a nivel científico es lo que les he podido brindar. Si quieren profundizar, me pueden nomás decir que haga un video del que ustedes gusten, con otro contenido basado en las preguntas de ustedes, encantado, en medida de lo que pueda. Y claro, si no conozco el tema, lo voy a investigar, ¿sí? Entonces, les agradezco muchísimo su amable atención y que tengan un excelente día, una excelente noche. Muchas bendiciones. Saludos.